Bienvenidos otra vez a este podcast ¿A mí qué? Hoy vamos a escuchar las preguntas de jóvenes que dicen: yo creo en Dios, yo soy bueno, pero eso de la iglesia a mí no me va. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Vamos a poner el cronómetro, 23 minutos, comenzamos. Entonces, ¿qué le dirían a un joven que se encuentre con ustedes y les dice: yo sí creo en Dios, yo soy bueno, rezo y todo, pero eso ir a la iglesia, pues simplemente no lo hago? Yo llamaría al padre Julio Muñoz, que escribió un libro, Iglesia, no Dios, o algo así. No, obviamente le invitaría a reflexionar y también a que me contara por qué. A ver, ¿por qué dices eso? ¿De dónde viene esa razón, no? A veces nada más nos quedamos con las preguntas de los jóvenes y como que decimos, tiene una razón. Y muchas veces no hay razones también de fondo, ¿no? A ver, explícame por qué. Sí, yo la comparación que siempre pongo es cuando es tu cumpleaños o cuando pues, tienes alguna celebración importante, tu graduación, etcétera, ¿qué haces? ¿Te encierras en tu cuarto y lo festejas solito? ¿No? ¿Te comes la pizza tú solo? No, ¿verdad? Porque no hacemos eso, además de que te empachas. O sea, no hacemos eso, celebramos con todos los demás. Lo mismo nuestra fe. Yo creo que es algo que tenemos que celebrar y queremos celebrar, y por eso el ir a la iglesia y buscar apoyo, todos necesitamos este apoyo también en momentos de dificultad. Es lo que yo les digo, ¿no? O sea, es más bien como pues un argumento más existencial, ¿no? ¿Cómo vives tú? Lo mismo es con la fe. La fe es parte de tu vida. Y no solo no te encierras para celebrar tu cumpleaños, sino que si te invitan a celebrar el cumpleaños de alguien más, no te vas a quedar en tu cuarto, ¿verdad? Así es. Sí, o no vas a llegar a la fiesta, disfrutar toda la comida, el baile, etcétera, pero no ir a felicitar al festejado. Entonces sería lo mismo. Oye, pero yo sí a la fiesta, eso sí voy. Pero a la iglesia es un poco aburrida. Ir a misa los domingos, pues quizás muchos de los jóvenes se sienten un poco aburridos, no la entienden. Por eso, más que nada, no voy a la iglesia. Pues que vayan con el padre Arias, que se acaba de ordenar sacerdote, para que escuchen sus homilías tan buenas. Sí, aparte yo creo que es importante el ver de dónde viene ese aburrimiento. Tal vez es, perdón, ignorancia, o no me enseñaron bien, o no comprendí bien qué estaba sucediendo ahí. Yo recuerdo que un padre, una vez estábamos hablando de fútbol y decía: es que qué aburrido. O sea, ustedes llegan y comienzan a jugar y van todos detrás de una pelota, y cuando están con la pelota la patean. O sea, yo me la llevaría a mi casa. Si ya corrí tanto por esa pelota, me la llevaría. Le comienzas a explicar las normas, el sentido de por qué es así, cuál es el objetivo, y entonces cambia, ¿no? Igual aquí. Tú llegas a la iglesia, estás en la celebración, pero si tú estás buscando una pachanga porque hay música, entonces no vas a llegar a profundizar el sentido de todo lo que está sucediendo. Las cosas tienen sentido cuando sabemos el por qué. ¿Tú vas a la universidad o a la preparatoria o a la secundaria porque te divierten las clases? ¿Porque no son aburridas? O sea, Me salió del corazón, perdón. claro que no. ¿Voy por qué? Porque quiero estudiar, porque quiero prepararme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? No todo lo que hacemos tiene que ser divertido, ese es el problema. Pensamos que tenemos que ir a la iglesia y que tiene que ser divertido. ¿Por qué? Pues no estás viniendo a ver un payaso, no estás viniendo a ver una película, o sea, no tiene que ser divertido, tiene que tener un porqué. ¿Y cuál es ese porqué? Y muchas veces lo que no entendemos es lo que está ahí de fondo. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Pues porque me tengo que encontrar con Dios, que es el sentido de mi existencia. Sí, yo también he comentado un par de veces en parroquias donde voy, les digo, pues perdón con disculpa, pero el padre no es payaso, o sea, y los felicito, de entrada los felicitas porque los que están en misa, pues ya vienen a misa, ¿no? Entonces les toca el regaño por los que no. Pero sí, entonces les explico, a ver, no venimos aquí para escuchar ni siquiera una homilía bonita, que ojalá todos pudiéramos dar buenas homilías que ayuden a los fieles, pero vamos a misa para agradecerle a Dios, ¿no? Y ese sentido de la justicia, darle un poquito de lo que Él nos ha dado. O sea, Él nos ha dado tanto la vida y tantas cosas que mínimo le damos 1 hora a la semana. Y aparte, salimos ganando porque escuchamos su palabra y recibimos la Eucaristía, ¿no? Pero pues esto hay que explicarlo, como dice el padre, ¿no? Hay que saber el por qué, porque si llevamos nada más el mandamiento de ir a misa, pues no, pero pues no podemos partir del mandamiento, es más bien: yo he vivido toda una semana llena de gracia de Dios que yo quiero ir a agradecerle, a devolverle al menos 1 hora, 45 minutos.
y entonces los voy a disfrutar y los voy a vivir mejor. Hay un documental que se llama Te puede pasar a ti, que bueno, es una serie de documentales. Y le hacen uno a Paul Ponce, que es un malabarista. Y es malabarista en Las Vegas y en Alemania y en todas partes, ¿no? Y en algún momento dado, el entrevistador Juan Manuel Cotero le dice, a ver, tú eres un hombre de espectáculo, de entretenimiento. ¿Qué harías para que la misa sea más divertida? Para que sea más entretenida. Y dice Paul, nada. Nada, porque la misa es encontrarte con Dios, no es un espectáculo al que vas, es encontrarte con Dios. Claro, y después dice, yo estoy estudiando teología, ¿no? Un malabarista, ¿no? Ujú. Dice, mientras más profundizo, más me enamoro. Claro que sí, también tienes que conocer, tienes que echarle ganas. Pero ¿y por qué no puedo encontrarme con Dios yo solo en mi cuarto? O sea, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? No, sí puedes encontrarlo en tu cuarto, ciertamente, y también el Evangelio Jesús nos dice, cierra la puerta y ahí ora con tu Padre que está en lo secreto. Pues yo te invito nuevamente a lo mismo, ¿no? La fe es algo que celebramos y por lo tanto vamos con los demás y lo compartimos. Y cuando yo me siento, digamos, con menos fervor, ver el fervor de los demás me ayuda, me estimula, ¿no? Son tantos medios que nos ofrece la iglesia y la parte, digamos, social de la iglesia, porque somos hombres y necesitamos lo social, que al final de cuentas es en beneficio mío, el ir, ¿no? El ver lo que los demás hacen, cómo viven su fe, cómo rezan. Y a veces yo digo, pues no estoy a ese nivel. Y lo digo yo, el padre, ¿no? A veces no estoy a ese nivel. Y el fervor de tantos fieles me estimula a esforzarme más en mi vida cristiana. Y no solo, ¿no? También hay que considerar que en la iglesia está la presencia real. O sea, es como si a ti, chavo, te digo, oye, pues es el cumpleaños de tu mamá y, bueno, pues la voy a llamar por teléfono, tengo su foto, le hago una videoconferencia y ya la felicito por ahí, oye, pero tu mamá está a 5 cuadras. O sea, lo mejor que puedes hacer es ir a abrazarla y disfrutarla. Es lo mismo, o sea, en la iglesia, Cristo, si crees en Dios, Cristo nos dijo, ahí voy a estar en la Eucaristía. Entonces, obvio que llega esa parte de presencia real que es más fuerte que quedarme solo en mi cuarto pensando en Él. ¿Por qué no cerramos todos los antros y que cada quien se conecte por Zoom con sus amigos y se tome una cervecita con sus amigos y ponga música ahí y baile cada uno solo o esté solo? Pues claro que no, ¿verdad? Quieren encontrarse, tiene que haber lugares de encuentro. La iglesia es eso, ese es el lugar de encuentro, esa asamblea. Entonces, no podemos estar simplemente solo en mi cuarto. Claro que yo me divierto solo en mi cuarto también, pero me divierto más cuando voy con mis amigos. Sí, no, y la presencia real yo creo que es aquí el acento, ¿no? Porque está el chiste de la señora que va a misa y le dice a su esposo que está viendo ahí la tele, dice, mi vida, ya vámonos a ver la misa. Dice, no, ahorita le pongo aquí en la tele al canal del Padre Adolfo, voy a ver la misa. Y ya cuando regresa la mujer, le dice el hombre, mujer, vieja, ¿me haces unas quesadillas? Y dice, no, cámbiale ya al canal del MasterChef. Sí, pues no es lo mismo. Bueno, ya me convencieron de ir a la iglesia, está bien. Pero también hay otras preguntas de los jóvenes que dicen, ¿pero por qué el Vaticano, ¿no? Que es como el centro, headquarters de la iglesia, por qué es tan millonario? Esta es la pregunta a Iker. ¿Por qué es tan millonario el Vaticano? ¿Has visto las cuentas del Vaticano? Creo que Iker no las ha visto. Yo tampoco. Ni yo. ¿O visto también qué se hace con ese dinero de ingresos que entra al Vaticano? ¿Qué hacen, Miguel? Pues ellos anualmente publican, ¿no? El Vaticano publica siempre cercano a la Cuaresma, publica en qué se invirtió o a dónde se envió todo ese dinero. Hay unos países que son como países que están a veces en emergencia, entonces va mandando dinero y cuando uno ve las cuentas, los millones que se mandan a países que no necesariamente son católicos, países de África, países que sufren alguna tragedia nacional y que manda dinero el Vaticano, justamente es para apoyar. ¿Por qué? Porque lo que hace la iglesia no es decir, bueno, pues llegan, pagan, mandan dinero, etcétera, sino que distribuyo, ¿no? Distribuyo y ayudo a que sea de verdad a los más necesitados. Entonces, piensa también, hay otros más necesitados que nosotros, por eso no nos ha llegado, pero sí lo hace y lo publica, ¿no? Yo creo que esa pregunta se refiere obviamente a ver la iglesia así grande, majestuosa. Entonces, el Vaticano es millonario, ¿no? Otra vez, vamos a los porqués. ¿Por qué tiene que haber una iglesia bonita? Pues no es lo mismo entrar a una iglesia en un cuarto así pintado de blanco que entrar a una iglesia como el Vaticano, ¿no? El otro día fui con un amigo, párroco, me invitó a celebrar misa, y entré a la iglesia y dije, wow, qué bonito retablo, un retablo precioso, dorado, con muchísimas figuras, y digo, ¿me invita a rezar? Resulta que ese retablo
hace 40 o 50 años lo habían tapado con una tabla roca. Y ahí se quedó y se habían olvidado de que ahí estaba el retablo. Ahí se quedó, entonces todos los fieles iban, nada más había un crucifijo y punto y basta, ¿no? No es lo mismo ver una tabla roca con un crucifijo que un retablo así. Hace 15 años lo descubrieron otra vez y el pueblo donde está dijo, mi iglesia, voy a ir más, qué bonito, aquí puedo rezar, aquí me inspira. Entonces, la iglesia no pone eso por comodidades, no por lujos, sino para nosotros. Tú mismo has entrado a una iglesia bonita, no es lo mismo que entrar a una iglesia mal hecha. Te invita a rezar y a ponerte en la presencia de Dios y a fin de cuentas le estamos dando lo mejor que podamos a Dios nuestro Señor. Sí, nos ayuda nuestro fervor muchísimo, ¿no? Así es. Yo recuerdo cuando estaba estudiando humanidades, el padre nos ponía todas las grandes catedrales, las más famosas, San Pedro, ¿no? Y dice, pero fíjense cómo, pues esas catedrales son muchas de 1500, 1600, 1700. Y dice, y hoy en día ya no se construyen iglesias así. Y dice, ¿a qué se dedican las mayores construcciones? Dice, a nuestros nuevos ídolos, a nuestros nuevos dioses, por así decir, el fútbol, los estadios más grandes que las catedrales, ¿no? Y no te voy a pedir que los derrumbes, ¿no? Ni que los vendas, porque me gusta el fútbol, ¿no? Pero los centros comerciales, ¿no? Más grandes que las iglesias. Entonces, la gente que donó para estas iglesias lo hicieron con muchísimo fervor porque en ese momento, para ellos, Dios era lo más importante y eso se refleja en las construcciones, ¿no? Por eso están esas grandes catedrales que nos invitan a rezar y aumentan nuestro fervor. Y en los estadios normalmente no pueden entrar los pobres porque no pueden pagar. En las iglesias pueden entrar hasta el más pobre de los pobres y se puede sentar al lado del más rico de los ricos. Así es. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Andrés, que dice, ¿por qué la iglesia exige apoyarla? No sé si se refiere económicamente o en general, pero ¿por qué la iglesia exige apoyarla? Hay un padre que en Colombia una vez una señora le dijo, padre, es que esto es un fraude esto de la iglesia, de que hay que pagar un diezmo. Y el padre le dijo, señora, efectivamente es un fraude porque nadie lo paga, ¿no? Entonces, es ese sentido de decir, a ver, la iglesia simplemente, como poniéndolo así muy, muy, muy humano, tiene que pagar luz, tiene que pagar, a su gente, a la gente que limpia, que están ahí, son gente que no siempre van voluntarios. Tal vez hay parroquias donde sí, pero al final tiene que hacer todos esos gastos la iglesia en el día a día. Y repito, no es nada más como llegar y mantener la construcción de esta iglesia como edificio físico. Es también apoyar las diversas cosas pastorales, material que van a distribuir después a la gente. Cuando tú llegas, la hojita del domingo que tienes ahí muy cómodo, pues se pagó por esa hojita, por esa impresión. Entonces hay gastos que se van dando en el día a día. ¿Te gusta una iglesia limpia, una iglesia bien cuidada? Pues claro que hay que pagarlo, ¿no? El padre tiene que comer, tiene que ir al doctor, etcétera, etcétera. Tiene que ayudar a los pobres. Sí. Y aún así digo, pues nadie está obligado. O sea, la experiencia, como dice el padre, pues es un fraude, ¿no? Nadie lo está dando y pues no se te obliga a que des ni un peso ni un centavo para que puedas entrar y comulgar, para que puedas confesarte. No se te cobra nada. Incluso a veces que se piden las cuotas del bautismo y esto. Yo conozco de parroquias en las que el padre, si ve que la gente no tiene, obviamente no les cobra, ¿no? Y el mismo padre pues busca cómo pagar ese sacramento, ¿no? Pero no pagas el sacramento. Ciertamente, ¿no? Sí, no. Las flores, la luz, el agua, la etcétera. ceremonia. Sí. La ceremonia. Y pues ver eso, ¿no? La iglesia, aunque, digamos, pueda haber razones en el Antiguo Testamento de pagar el diezmo y esto, y de ahí viene la tradición, pero pues en estos tiempos pues a nadie se le está obligando realmente como tal. Le voy a poner el ejemplo de un amigo también padre, que lo invitaron a hacer un bautismo y tuvo que bajar como 1:30, ¿no? Llegó, hizo el bautismo, ay, es que padre, muchísimas gracias por venir, qué amable, no sé qué, y le dieron unos chocolates. Y el padre agradeció los chocolates, muchas gracias, nada más, y le preguntó sinceramente a la señora, ¿esto los puedo meter al tanque de la gasolina o cómo me regreso, no? Porque no tengo dinero para regresarme, ¿no? Pues todo eso conlleva dinero, ¿no? A fin de cuentas. Y como dice San Pablo, el trabajador merece su salario. Aquí estamos trabajando para ustedes. No cobramos, pero vivimos de su caridad. Vivimos de su generosidad. Y vaya que hay gente generosa también. Ah, sin duda, Sí. sin duda. Bueno, hablemos un poco del Papa. ¿Quién es el Papa? ¿Por qué la iglesia necesita un Papa? Hay tantas iglesias que no tienen una figura así y les va bien. ¿Por qué la iglesia tiene un Papa y cuál es el significado de ese hombre vestido de blanco ahí en Roma? Bueno, es importante primero el recordar en el Evangelio
Hubo un momento en el cual Cristo quiso que hubiera un papa, ¿no? Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, es por una parte esa certeza, desde la fe obviamente, de que Cristo sigue asistiendo a su vicario, aun cuando ya no es Pedro, cuando actualmente es Francisco, como fue Juan Pablo II, Benedicto XVI, y han pasado tantos y tantos papas, más de 360, es ese sentido de decir, Cristo sigue asistiendo a su iglesia. Y obviamente pues es una cabeza que guía, pero una cabeza que guía al pueblo entero, sabiendo que todos vamos en conjunto con él. No es nada más que el Papa diga una cosa, sino que nosotros también la comprendamos, la profundicemos y podamos entonces llevar adelante nuestra propia fe, no dejándole toda la responsabilidad al Papa. Y yo creo que también es algo que nos ayuda a mantenernos unidos, ¿no? Todos tenemos el mismo Papa y todos pues, sabemos, este es nuestro Papa. Cuando en una familia se mueren los abuelitos, ¿qué suele pasar con esa familia? No con todas, pero ¿qué suele pasar? Comienzan a disgregarse, ¿no? Ya no se juntan tanto, ya no se frecuentan tanto, ya más bien se comienzan a juntar entre ellas nada más, o entre los papás, los hijos y ya si tienen nietos también. Se pierde su unidad, ¿no? Si no hay una cabeza, se pierde su unidad. Y por eso muchas de esas iglesias pues se han seguido dividiendo, porque pues, no hay esa cabeza que los una, a fin de cuentas, ¿no? Entonces el Papa es un garante de que vamos a estar unidos y en el mismo camino. Yo pienso ahorita, no se me corrigen si estoy pensando heréticamente, ¿no? O sea, preguntaba el padre Arias sobre el Papa, ¿no? ¿Podría haber Cristo querido una iglesia sin Papa, sin una cabeza visible? ¿Podría? Yo creo que sí podría, ¿no? Sí, claro. Y entonces lo digo para volver al punto de que pues muchas de las cosas de la iglesia o de cómo fueron en la vida de Cristo al final, pues es porque Jesús lo quiso así, ¿no? Si quiso morir en la cruz o quiso morir de otro modo, si quiso dejar un papa o no, si hubiera querido dejar el consejo de los apóstoles, si tuviéramos hoy 12, digamos, papas. Pero pues Dios lo quiso en este momento, en Mateo 16, 18, cuando instituyó el papado, lo quiso así y quedó ahí plasmado en el Evangelio, ¿no? Y a nosotros nos toca decir, bueno, pues si le estoy dando mi voto de confianza y de fe a Dios, pues lo voy a aceptar con todo lo que viene, con Papa incluido, literalmente, ¿no? Y es eso, yo creo que Dios sí quiso así al Papa y por eso pues nosotros mantenemos eso que es más que una tradición. Muchos se alejan de la iglesia por el mal ejemplo. No solo digo de los cristianos en general, pero sobre todo cuando un sacerdote o un papa, que me imagino en la historia ha habido malos papas, dan ese mal ejemplo y dicen, si ellos son los que deberían de estar más cerca de Dios y hacen esto, la iglesia está completamente corrupta. ¿Qué opinan de ese tema? La iglesia es santa y pecadora. Santa por su fundador, pecadora por los que estamos aquí. Y precisamente por eso venimos a la iglesia, porque somos pecadores y necesitamos esa ayuda. Ahora, tomamos un compromiso, ¿no? Y Dios nos libre de escandalizar, como dijo Jesucristo. Si escandalizas uno de estos pequeños, más te vale atarte una piedra de molino. Ustedes no sé si han visto las piedras de molino, son como ruedas de tractor de piedra, ¿no? Y más te vale atártela y tirarte al mar, ¿no? Porque eso no está bien. O sea, hay que condenar todo pecado, sobre todo de las personas que estamos instituidas en ministerio y al servicio. Eso está muy mal, pero la santidad de la iglesia no depende de mi santidad, depende de la santidad de Jesús. Y ahí está la diferencia. Por eso yo puedo seguir recibiendo de un hombre que es tan pecador como yo o más, puedo seguir recibiendo la santidad que me da Jesús, porque no soy yo quien te la da, sino es Cristo quien te la está dando. Sí, exactamente. Y luego también es el pensar que efectivamente existen malos ejemplos, pero es ahí donde yo vuelvo, ¿no? O sea, a esa parte donde digo, bueno, estoy buscando a Dios, lo voy encontrando, pero si Dios al mismo tiempo me dice, oye, instituí mi iglesia, pues también va a ser a través de la iglesia donde Él mismo me seguirá encontrando o quiere que yo lo siga encontrando ahí. Pero no es posible que los pecados de tantos miembros de la iglesia ya la hayan separado a la iglesia que Dios pensaba. Pues más bien es pensar justo a partir de esos pecados, de esas faltas en el amor tan grande de Dios que a pesar de todo sigue en pie. Es una demostración de que la iglesia es obra de Dios, no es obra humana. Si fuera obra humana, desde luego que estaría destruida desde hace muchísimos siglos. Donde no hay pecado, no hay redención. Donde no hay ataduras, pues no hace falta un libertador. Entonces, precisamente hay un redentor porque todos somos pecadores. Si tú te sientes sin pecado, pues no necesitas a Jesús.
El resto de los que estamos en la iglesia necesitamos a Jesús para que nos libre, porque somos súper pecadores todos. Necesitamos, o sea, primero reconocer que hay una noticia no tan buena, es que somos pecadores, para poder recibir la buena nueva, Claro. que Jesús vino a salvarnos, ¿no? Necesitamos partir del principio de que somos pecadores. Dice la Biblia que el justo peca 7 veces al día, y 7 veces en la Biblia es muchísimo. Entonces imagínate los que no somos justos, ¿verdad? ¿Cómo nos va? Bueno, me podrían explicar también, cambiando de tema, qué es un dogma y cómo entender un dogma ahora. Bien, un dogma pues es fundamentalmente una verdad que se descubre a través de la Biblia, que está ahí como un mensaje directo de Dios y que no necesariamente todo llega desde el inicio, se van descubriendo o se va viendo cómo Dios ya tenía eso pensado, ¿no? Ya lo había pensado así, pero nosotros tardamos en descubrirlo. Entonces, el dogma al final viene proclamado después de todos los estudios que se hicieron y dicen, nosotros damos a entender que esto es un dogma, o sea, es una verdad revelada. No es algo que pensamos en consenso, que estuvimos de acuerdo, es verdad revelada y que la iglesia lo que hace es proclamarlo, o sea, lo reconoce en ese momento. Y uno piensa que el Papa se levanta por la mañana y dice, pues voy a hacer un dogma, ¿no? El día de hoy. Ay, mañana otro, y pasado mañana otro, ¿no? No, pues hay muy poquitos dogmas en la iglesia. De fin de cuentas, dogma pues es una ley, ¿no? Un deber que tenemos que creer. Pero son muy pocos. De la Virgen, por ejemplo, creo que son 8, por ejemplo. O sea, no más. Entonces, así, y de los otros, pues muchísimos menos, ¿no? Sí, que están, o sea, que están contenidos como tal en la Escritura y que poco a poco la Iglesia dice, por ejemplo, lo de la Asunción, ¿no? Que si la Virgen está ahí, pues porque en el Apocalipsis leemos que una mujer coronada de estrellas. Entonces se llega poco a poco a través de la tradición de siglos. O sea, no es de una mañana que el Papa dice, hoy pues no hay nada que hacer, vamos a hacer dogma, ¿no? Entonces, siglos de tradición y que viene en la Escritura también se decreta el dogma. Ahora, también creo que es importante diferenciar que no todo lo que la Iglesia enseña es dogma, por ejemplo, y espero no escandalizar a nadie, ¿no? Creer en la Virgen de Guadalupe como tal, pues no es dogma. Hay gente que me dice, no, yo no creo que la Virgen de Guadalupe desapareció en México. Le digo, pues está bien, no es fundamental para la fe. O que el manto de Turín, ¿no? Donde creemos que la sábana santa, que Jesús se quedó, digamos, marcado, su foto, su imagen en la sábana que lo envolvió en el sepulcro y que está allá en Turín, pues si no lo crees no pasa nada, no es dogma de fe, eso no ha sido declarado dogma de fe. Esas son cosas extras que te podrían ayudar, ¿no? Pero no es dogma. Entonces, no creer que todo lo que la iglesia enseña es dogma. Hay que saber diferenciar esto para pues, no entrar en crisis de que la iglesia se saca todo de la manga cuando no es así, ¿no? Sí, por ejemplo, una entrevista que el Papa da no es un dogma. Puede estar de acuerdo yo o no de acuerdo, mientras que no sea una enseñanza oficial, ¿no? Que no me diga, esto se debe de creer. Eso es un dogma. Esto, para ser católico tienes que creer esto. Pero lo que dice el Papa en una entrevista, pues no necesariamente debe ser eso, ¿no? ¿Podrían dar algunos ejemplos de dogmas? Lo dijo la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Pues de que Cristo se haya hecho que sea hombre y Dios a la vez, es un dogma. María, Madre de Dios, también es un dogma. La Santísima Trinidad, un dogma. Normalmente ¿Los qué? Ya. Ya, se acabó Iba a esto. ser un dogma nuevo. Llegó el dogma aquí. Bueno, yo solo como conclusión que saco es ver que la iglesia no son las instituciones, no son las iglesias físicas, por así decirlo, sino que es cada uno del creyente, ¿no? Formamos todos parte de la iglesia y cuando te critican la iglesia, te critican a ti. Cuando la iglesia hace algo bueno, tú también haces algo bueno y cuando tú haces algo bueno, la iglesia también hace algo bueno. O sea, no ver la iglesia como el Papa y los curas, sino que yo soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia. Pero bueno, pasamos a los tweets. La iglesia eres tú. La iglesia es madre y maestra. Me la ganó. Qué buen tweet. Nosotros no. Pues que la iglesia justo como madre nos acompaña. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.